Levanta tu Biblia conmigo en esta mañana. Vamos a Josué 1, 8 y 9. Y dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1, 8 y 9. Amén. No te apartes de la palabra. Lo único que te digo, no te apartes de la palabra. Pase lo que pase a tu alrededor, permanece firme en la palabra del Señor, meditando en ella de día y de noche. Amén. Amando cada día más su palabra, la verdad. Si vos decís que vos la amás a Jesús, Jesús es la palabra, Él es la verdad y Él se revela en nuestras vidas a través de su palabra. No podemos decir yo le amo a Jesús, pero no quiero leer la palabra de Dios, no quiero meditar en ella. Si le amamos a Él, tenemos que amar la palabra, porque Él es la verdad, Él es la palabra. Él se revela en la palabra a través a nuestras vidas para poder revelar quién es Él, cuál es su carácter, cuáles son sus promesas, cómo quiere que podamos vivir. Él nos revela en su palabra cómo tenemos que hacerlo. Y en esta mañana quiero ir contigo y quiero cerrar contigo en esta mañana las marcas de un discípulo. Este año les había contado yo que el Señor me viene quebrantando y me viene hablando a mí a través de lo que es ser un discípulo, ¿verdad? Y yo le decía al Señor: Señor, pero yo ya soy pastor, pero yo ya tengo otras iglesias a mi cargo, pero yo tengo tal cargo. Y el Señor me decía: no me importa, lo que yo quiero que vos seas un discípulo, y yo quiero que vuelvas a ser un discípulo este año, alguien que depende de mí, alguien que aprende de mí, alguien que vuelve a sentarse a mis pies para recibir lo que yo tengo para vos, para tu vida, lo que yo quiero que vos hagas. Hay muchas veces que vamos creciendo y vamos teniendo años en el evangelio, y en la medida que tenemos años en el evangelio, en vez de volvernos más dependientes del Señor, más dependientes de la palabra, más dependientes del Espíritu Santo, nos hacemos independientes. Ya no consultamos lo que tenemos que hacer, ya no pedimos dirección para decisiones que tenemos que tomar, y nos volvemos personas independientes, no dependientes del Señor. Creemos que sabemos lo que tenemos que hacer, creemos que sabemos las decisiones que tenemos que tomar, y tomamos finalmente malas decisiones. ¿Por qué? Porque realmente no hay una dependencia del Señor en nuestras vidas. Cuanto más crecemos en el Señor, cuanto más avanzamos en el evangelio, más dependencia de Dios tiene que haber en nuestras vidas. Y Hechos de los Apóstoles nos muestra la dependencia que tenían los discípulos de la palabra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les guiaba: acá tienen que ir, esto tienen que hacer, acá tienen que predicar, vas a irte acá a este lugar, vas a doblar a este lugar. El Espíritu Santo les guiaba a ellos, hablaba con ellos. ¿Por qué? Porque ellos entendieron la dependencia que tenían que tener, y ellos entendieron que el Espíritu Santo iba a ser el maestro que iba a seguir enseñándoles a ellos las palabras que Jesús, su maestro, les había enseñado, que Él les iba a recordar todas las cosas. Y el Espíritu Santo está para revelarte la palabra. No podemos conocer la palabra sin tener la revelación del Espíritu Santo de la palabra de Dios. Por eso es tan importante tu comunión con el Espíritu Santo. Por eso es tan importante pedir que el Espíritu Santo abra tus ojos, abra tus oídos, renueve tu mente, te dé un corazón que esté como discípulo dispuesto a aprender lo que el Señor te está queriendo enseñar, a ser el esposo, la esposa,
esposa, el hijo, la hija, a ser el líder, a ser el pastor, a ser el profesor, el maestro, a ser el empresario. El Señor quiere enseñarte a hacer lo que Él quiere que vos seas. No vayas a perderte. Entonces hoy la pregunta es: ¿qué sos? ¿Sos un creyente o sos un discípulo? ¿Qué crees que el Señor quiere hacer contigo en este tiempo? Él quiere hacer de vos un discípulo, un aprendiz. Acuérdense que discípulo quiere decir matetes, quiere decir alguien que está dispuesto a aprender, alguien que tiene un corazón humilde, que cada día se vacía para poder ir a los pies del maestro y decir: necesito que me enseñes, necesito aprender, necesito de tu presencia, necesito sabiduría, necesito saber cómo vivir como hijo tuyo. Entonces, ¿qué querés ser este año? ¿Querés ser de vuelta un año más de ser un creyente que viene, escucha, que viene y dice que Jesús es su Salvador, dice que Jesús es el Señor, pero hay áreas de tu vida que no están alineadas a Él? Hay cosas en tu vida que el Señor quiere que dejes. Todo discípulo está dispuesto a dejar todo para poder seguirle a su maestro. Todo discípulo está dispuesto a ser transformado para ser como su maestro. Ese es el anhelo que tiene todo discípulo: ser como el maestro, aprender de él hasta ser como él. Por eso Pablo decía: sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Él decía, y Pablo no fue un discípulo directo de Jesús. Él tuvo un encuentro en el camino a Damasco, pero él no fue uno de los 12 de Jesús. Pero él dice que Jesús le siguió enseñando a él a través del Espíritu Santo y a través de la palabra, y él le veía a Jesús a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Él fue aprendiendo y él decía: imítenme a mí así como yo le imito a Cristo. ¿Por qué? Porque él, cada vez que iba a la presencia de Dios, tenía un encuentro con Jesús. Y cada vez que vos vas a la presencia de Dios, tenés que tener un encuentro con tu maestro para que él pueda enseñarte, pueda moldearte y pueda transformar tu vida. Todo discípulo, decí conmigo, tiene una marca. Todo discípulo tiene que tener la marca del maestro. Entonces, en la antigüedad sabían quiénes eran discípulos de algún maestro grande, de Aristóteles, de esos grandes pensadores. Les reconocían por la forma de pensar, por la forma de vivir, por las marcas que tenían en su vida. Y la marca, dice, ¿qué es? Dice que es una señal en la persona o en una cosa para distinguirla de otra, para denotar calidad o pertenencia. Y en nuestra vida tiene que haber la marca de que somos discípulos de Cristo, de que realmente nuestra vida le pertenece a Él. Dice la palabra de Dios, Hechos 4, versículo 13. Podemos ver cómo en los discípulos de Jesús había una marca que a ellos les caracterizaba o les distinguía como discípulos de Cristo. Y después ya de un tiempo de que Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos, y ellos fueron investidos con poder de lo alto el día de Pentecostés y salieron a predicar el evangelio. Dice la palabra de Dios que al escucharle, dice que entonces, viendo el denuedo, decí conmigo, denuedo, el poder, la valentía que tenían los apóstoles, dice, el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Eso es lo que tiene que hacer. Había una marca en ellos. Fueron transformados, ya no eran iguales, ya no vivían como antes vivían. ¿Por qué? Porque Jesús había transformado la vida de cada uno de ellos.
Dios. Y la gente al verle se maravillaban. Ya no hablan como antes hablaban. Ya no hacen las cosas que antes hacían. Ya no viven como antes vivían. Ya no tienen su matrimonio como antes lo tenía. Ya no ve cosas que antes veía. Ya no comparte cosas que antes compartían. Y esas marcas tienen que verse en nuestra vida. Y dice la palabra de Dios, y se maravillaban. Decirle al que está a tu lado, la gente tiene que maravillarse de las marcas que hay en tu vida como discípulo de Cristo. La gente tiene que decir, wow, algo pasó con él, con ella. Wow, algo cambió su vida. Hay una marca. Antes tomaba, andaba por el piso, le decían tapita, ¿verdad? Pero ahora es un hombre transformado, es un hombre cambiado, es un hombre diferente. Antes vivía depresivo, era un depresivo, quería quitarse la vida. Hoy está lleno de gozo. Antes en su casa era un griterío, ¿verdad? Platos que volaban, gritos que venían, ¿verdad? Era terrible. Pero hoy algo cambió la vida de ellos y la gente se maravillaba y dice, y les reconocían. Decí conmigo, les reconocían. Esa es la marca. Algo que hace que reconozcan que hay algo en tu vida que ha transformado tu vida. Y le reconocían que habían estado con Jesús, dice la palabra de Dios. Amén. Reconoce la gente que tu vida está en Cristo. Reconoce la gente que sos un discípulo de Jesús. Reconoce la gente sin que vos digas nada que tu vida ha sido cambiada y transformada por Dios, y pueden maravillarse porque ven que en tu vida está Cristo y que en tu vida hay una marca de pertenencia en la cual el Señor dice, este es mi hijo, este es mi discípulo. La gente puede darse cuenta de que cuando entras y tenés tu tiempo con Dios, al salir, realmente salís discipulado por Él, salís enseñado por Él, o salís después de 2 horas de orar con la misma amargura, con el mismo resentimiento, con la misma malicia, con los mismos pensamientos de celos, con la misma cara de tristeza, de depresión. Cuando pasamos tiempo con Él y Él afecta nuestra vida, Él cambia nuestra vida, y la gente tiene que reconocer que vos has estado con Jesús cada día. Salís del culto, la gente tiene que reconocer que estuviste acá. Salís del CEP, la gente tiene que reconocer que fuiste enseñado por ese maestro que está ahí. Salís de tu célula, la gente tiene que ver y reconocer que realmente no fuiste a divertirte, no fuiste a una reunión social, sino que fuiste a un lugar donde Jesús te estuvo enseñando y Él estuvo marcando tu vida para que tu vida sea reconocida como un discípulo de Él. Hablamos de marcas que tiene un discípulo. Hablamos de la marca del amor. Dice la palabra de Dios, en esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor los unos por otros. Esa es una marca. Y Jesús dice, van a reconocerle porque hay amor en ustedes los unos por el otro. Hay amor por la iglesia, hay amor por los perdidos, hay amor no solamente por aquel que es tu amigo, porque es fácil amarle al amigo, es fácil amarle a aquel que no te ofende. Pero dice la palabra de Dios que el desafío es amarle al enemigo. ¿Cuántos le aman a su enemigo? ¿Eh? No es tan convincente eso. ¿Cuál era la característica de los apóstoles? Cuando a ellos le azotaron en Hechos 2, Hechos 3, ¿qué decían ellos?
Pedro volvió a quitar la espada y dijo, vamos a vengarnos de esto, vamos a cortarle a estos sacerdotes, a estos religiosos. No, gozosos estaban por haber sufrido azotes por el nombre de Cristo, dice. ¿Y qué decían? No van a callarnos de hacer y decir lo que hemos visto y oído. Ellos no estaban en vengarse, ellos no estaban en odiar, ellos no estaban en devolverle a la gente lo que ellos habían recibido. Ellos que le amaban, tenían compasión de ellos. ¿Por qué? Porque esas personas estaban ciegas y no conocían lo que ellos habían conocido. El amor es una marca. Hay amor en tu vida. Hay amor por los que están a tu lado. Hay amor por aquellos que son tus enemigos. Es una marca que define si sos un discípulo o no del Señor. Si estás todavía con deseo de vengarte con aquel que te hizo algo. Si estás todavía con deseo de cobrarle a aquel que algún día te dañó. Si estás todavía con el deseo y el pensamiento de no sé, contratar a algún sicario para que le cobre a alguien. Entonces las cosas no están bien. Segunda marca, dice la marca del qué? La marca de permanecer en la palabra. Entonces la permanencia, dice la palabra de Dios en Juan 8 versículo 31, dice la palabra de Dios, Jesús les habló a los judíos que habían creído en Él y dice, si ustedes permanecen en mi palabra, permanecen en la palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos. La permanencia es una marca del discípulo. Los seguidores se van porque los seguidores piden, ¿verdad? Dame, bendecime, multiplicame, dame de comer. Cuando ya no hay de comer, dicen, ¿verdad? Ok, terminó, yo solamente te seguía por lo que vos podés darme. El discípulo no está por lo que solamente recibe de comer. Y Jesús le dijo, ¿saben qué? Ustedes me siguen no porque hay palabra para la vida de ustedes, sino por lo que ustedes, porque yo le llené el estómago. Entonces, si querés llenar tu estómago, si querés un milagro solamente y no estás dispuesto a ser transformado por el Señor, cuando Él te confronta, cuando Él te habla, te dice deja y no estás dispuesto a dejar, perdonar y no estás dispuesto a perdonar, cuando el Señor te dice deja el pecado que hay en tu vida y no estás dispuesto a hacerlo y querés volverte atrás, quiere decir que no sos un verdadero discípulo de Cristo, porque el discípulo de Cristo entiende que Él es su Señor y su Maestro, y cuando Él le habla, hay en el corazón del discípulo un deseo de obedecer y de honrar a su Maestro. Segundo, permanecer en la palabra. Tercero, decir conmigo, llevar mucho fruto. Dice la palabra de Dios lo siguiente, vamos a ver lo que dice Juan 15, versículo 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Decir conmigo, mucho fruto. ¿Qué cantidad de fruto? Un poco de fruto. Dice, mucho fruto y seáis así mis discípulos, dice la palabra de Dios. Tener muchos frutos es una marca de que somos discípulos de Jesús. Una persona sin frutos es una persona que realmente no es un discípulo de Jesús. Y dice lo siguiente, ser discípulos y tener muchos frutos no pueden estar separados. No, yo le amo a Él, pero no tengo frutos. No, yo le amo a Jesús, pero verdad no tengo fruto en mi vida. No, aquel que es un discípulo tiene que tener fruto abundante de que Él es un discípulo de Jesús. Tiene que haber frutos en su vida. Y dice la palabra de Dios en esta mañana, ¿qué clase de frutos? Dice, lo primero,
fruto de Cristo en nosotros. El primer fruto tiene que ser el fruto del carácter de Cristo en nuestra vida, de que Él pueda reflejarse en nuestra vida, que el carácter de Cristo, ya no el carácter de Héctor, ya no el carácter de Lea, ya no el carácter de Víctor, ya no el carácter de Rafa, que Cristo pueda revelarse en nuestra vida. Por eso decía la palabra de Dios, y le reconocían que habían estado con Jesús. Dice, le veían a Jesús en ellos, veían el carácter de Jesús en ellos, veían la forma de hablar de Jesús en ellos, veían la forma de hacer las cosas de Jesús en la vida de sus discípulos. Y eso es lo que tiene que verse en nuestra vida. Primero, el carácter de Cristo en nosotros tiene que ser formado en nuestra vida. Y dice la palabra de Dios, Primera de Corintios 11, versículo 1, dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, decía el apóstol Pablo. Entonces él decía, así como yo le imito a Cristo, y el discípulo que hace, le imita a su maestro. Y vos sos llamado a imitar a tu maestro. ¿Cómo es tu maestro? Él se revela en la palabra cada día para vos, para que vos sepas cómo Él es y para que sepas también cómo Él no es. Cómo no tenés que hablar, cómo no tenés que tratarle a los demás, cómo no tenés que ser en las cosas que haces. La palabra de Dios nos define cómo ser y cómo no ser, para que vos puedas vivir realmente como el Señor te manda a vivir. Dice la palabra de Dios, Gálatas 2:20, dice, con Cristo, decía Pablo, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. ¿Qué dice todo discípulo? ¿Qué dice un discípulo? Me van a conocer, ¿verdad? No, van a conocerle a Cristo en mi vida. Alguien que vive en la carne, lo que dice, ¿verdad? Y me van a conocer, ¿verdad? Ese dice alguien que vive en la carne. Pero alguien que vive en Cristo dice, ¿verdad? Mi amor, ¿verdad? Le vas a conocer a Cristo en mi vida cuando está en sus días difíciles, ¿verdad? Pero que vive en la carne le dice, ¿verdad? Mi amor, me vas a conocer a mí, ¿no? ¿Verdad? Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice la palabra de Dios. Una característica del discípulo es que realmente está dispuesto a ¿qué? A tener de frutos de Cristo en su vida. Y es el primer fruto que tiene que anhelar un discípulo, verle a su maestro reflejado en su vida. Que cuando te vean, ya no te vean el amargado de antes, ya no vean el infiel de antes, ya no vean el borracho de antes, ya no vean el mentiroso de antes, ya no vean aquel doble que era antes, sino que puedan verle a Cristo en tu vida y vos puedas declarar, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El anhelo del discípulo es que el maestro se revele en su vida y ya no puedan solamente decir, ¿querés conocerle a Cristo? Te voy a llevar a mi iglesia, porque es fácil, ¿verdad? No, la gente quiere verle a Cristo en tu vida. La gente quiere reconocerle a Jesús en tu vida. ¿Querés conocerle a Cristo? Pablo dice, míreme a mí. Si vos le decís, ¿verdad? ¿Querés conocerle a Cristo? No me vaya a mirar a mí, ¿verdad? Te voy a llevar en un lugar donde alguien te va a hablar de Él. Entonces las cosas no están bien. Si sos un discípulo de Cristo, tenés que decirle, ¿querés conocerle a Cristo? Mírame a mí. Quiero decirte, Jesús cambió y transformó mi vida. Quiero decirte, yo era antes esto, vivía antes así. Vos me conocés como era especialista, ¿verdad? En hacer volar platos, en maldecir, en hacer cosas terribles. Pero mi vida cambió porque Cristo cambió mi vida. Y Él puede cambiar la tuya. Si vos le entregás tu vida a Él, Él puede cambiar tu vida también. Eso es lo que Pablo decía. Amén. Dice la palabra de Dios en Gálatas
5, 22 al 23, dice la palabra de Dios, nos habla de los frutos, que es el carácter de Cristo. Este es el carácter de Cristo. Si vos decís yo quiero ser como Él, la palabra de Dios nos revela cuáles son los frutos que tienen que haber en nuestra vida. Y eso es lo que el Señor, cuando habla de fruto abundante, primero el fruto de Cristo en nuestra vida, de que Él está en nosotros, de que Él es nuestro Señor. Y dice la palabra de Dios, más el fruto del Espíritu es amor. Dice, Cristo es la revelación del amor del Padre en nuestra vida. Y cuando estamos llenos de Cristo, el amor de Dios tiene que revelarse en nuestra vida para que la gente conozca a través de nuestra vida que Cristo es verdadero, que Él es real, que Él vive y que Él está en nosotros. Y dice la palabra de Dios, más el fruto del Espíritu. ¿Del Espíritu qué? Del Espíritu Santo, pero del Espíritu de Cristo también. Él les dijo, no les voy a dejar huérfanos, voy a volver de vuelta a ustedes. ¿Cómo iba a volver? Iba a volver en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para revelar y reflejar su carácter en nuestra vida. Y dice la palabra de Dios, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y es importante poder ver, soy un discípulo de Cristo. El Señor me llama a tener fruto abundante. Hay abundante amor en mi vida. Hay abundante gozo en mi vida. Hay abundante templanza en mi vida. Hay abundante bondad en mí. Hay abundante fe en mi vida. Hay abundante mansedumbre en mi vida. Eso refleja que Cristo está en nuestra vida. Si no hay amor, si no hay fe, si no hay templanza, si no hay bondad, si no hay benignidad, si no hay mansedumbre en nuestra vida, quiere decir que no hay frutos de Cristo en nosotros. Y lo primero y el primer fruto que tiene que buscar todo discípulo es ser como el maestro, es tener el carácter del maestro. Y ya no solamente decirle, te voy a llevar en un lugar donde vos vas a conocerle, sino que puedas decirle, en mi vida podés verle a Cristo. En mi carácter que el Señor ha transformado, podés ver que Cristo está en mi vida. Dice la palabra de Dios, primera de Pedro 2, 21 al 23, dice lo siguiente, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Decí conmigo, Jesús me dejó el ejemplo. Amén. ¿Como quién tenés que ser? Como Jesús, Él es nuestro ejemplo. Y dice la palabra de Dios, para que sigáis sus pisadas. ¿Qué hace un discípulo? Sigue las pisadas de su maestro. Un discípulo, su anhelo es ser como el maestro. Su anhelo es hacer lo que el maestro hizo. Y aún mayores harán en mi nombre, dice la palabra de Dios. ¿Quiénes? Aquellos que son verdaderamente sus discípulos. Dice la palabra de Dios, el cual no hizo pecado, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la característica de una persona que es un discípulo de Cristo? No practica el pecado. ¿Por qué? Porque su anhelo es ser santo, como su maestro es santo. Él anhela vivir en santidad. ¿Por qué? Porque Él es su modelo y Él es su ejemplo. El cual, dice, no cometió, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Hay pecado en nuestra vida y vos estás diciendo que sos un discípulo de Cristo. Estás practicando el pecado y decís que sos un discípulo de Cristo. No lo sos, porque un discípulo de Cristo no practica el pecado. Dice, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, que cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, dice la palabra de Dios. Entonces, el fruto que tiene que abundar en nuestras vidas es el fruto del carácter de Cristo. Es el fruto del Espíritu de Cristo en nuestras vidas que tiene que abundar. Yo te pregunto en esta mañana, ¿hay abundancia del fruto de Cristo en tu vida? Hay abundancia de amor, hay abundancia de compasión, hay abundancia de fe, hay abundancia de benignidad. Cuando te maldicen, ¿qué haces? Cuando pasas padecimiento, ¿qué haces? Amenazar. Señor se va a encargar de tu vida.
Entonces 50%. 50% Cristo y 50% Estelita todavía. Amenaza. Entonces, primero fruto, decí conmigo, primero fruto. El carácter de Cristo en mi vida tiene que ser abundante. Amén. ¿Para qué? Para que ni siquiera vos tengas que abrir la Biblia, sino que vos seas la Biblia. Para que vos no puedas decirle, te voy a enseñar doctrina. Vos seas la doctrina para la gente que está hablando contigo y que está alrededor de tu vida. Ellos tienen que verle a Cristo en tu vida. Amén. En los apóstoles, la gente le veía a Cristo en su vida y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Reconoce la gente que está a tu alrededor que sos un discípulo de Jesús? O dicen, esta no sé dónde lo que se va, cada vez viene más ñañá, cada día más argel, cada día más antipático, cada día más chismoso. Dice la palabra de Dios en Mateo 7. No me digan Señor, Señor, si ustedes no hacen lo que yo les mando. Dice la palabra de Dios que aquel que le dice Señor tiene que hacer la voluntad del Padre. El anhelo del discípulo es hacer la voluntad de su Padre, de su Maestro. Segundo, tienen que haber dones de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? Todo discípulo debe descubrir primero, decir conmigo, descubrir y desarrollar el don que Dios ha puesto en su vida dentro del cuerpo de Cristo. Si vos decís, yo estoy lleno de Cristo, estoy lleno del amor de Dios, yo paso tiempo con Él, yo le amo a Él, yo amo su palabra, oro 24 horas, quiero tener más horas para orar, ayuno 24 horas, hace un año, ¿verdad? Estoy tan flaco ya de tanto ayunar, pero yo no quiero servir, yo no quiero ganar almas, yo no quiero predicar a otros, yo no quiero ser parte de Cristo, no quiero desarrollar mis dones, yo quiero solamente venir a sentarme, yo solamente quiero venir a recibir e irme a mi casa de vuelta y vivir esta vida como hijo de Dios, tan gozoso, tan alegre, ¿verdad? Demasiado chévere es vivir la vida en Cristo, pero yo no quiero compromiso. Aquel que tiene el carácter, hay algo que va a seguirle, el compromiso con el Señor. Y cada discípulo tiene que descubrir y desarrollar el don que Dios ha puesto en su vida. Todo discípulo, todo hijo de Dios tiene por lo menos un don que Dios ha puesto en su vida. Cada uno de ustedes tiene un don que Dios ha puesto en su vida. Y un día, cuando nos presentemos delante de Él, el Señor te va a decir: ¿qué hiciste con el don que yo puse en tu vida? Quizás vos decís, no, yo no sé enseñar, no, yo no sé hacer esto. Yo quiero decirte que hay algo que sabes hacer, porque Dios puso un don en tu vida que Él quiere que descubras primero y después que lo desarrolles. Y dice la palabra de Dios, para ir terminando, 1 Corintios 12, dice 1. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corintios, dice: no quiero, hermanos, que ignoren, que no tengan conocimiento acerca de los dones espirituales. Todo discípulo, ¿saben qué? Después de tener el carácter y desarrollar el carácter, dice: Señor, yo quiero saber cuál es el don que pusiste en mi vida. No quiero ser ignorante de eso. Si me llamaste a enseñar, quiero enseñar. Si me llamaste a servir, quiero servir. Si me llamaste a predicar, quiero predicar. Si me llamaste a dar, quiero dar. Si me llamaste a sanar, quiero sanar. Si me llamaste a hablar en lenguas, interpretar en lenguas, quiero hacerlo. Si me llamaste a ser un profeta, quiero ser un profeta. En todo discípulo hay el anhelo y el deseo de desarrollar, de descubrir y de desarrollar el don que el Padre ha puesto en su vida para poder llevarlo a cabo dentro del cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a ídolos mudos,
Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones. Decirle al que está a tu lado, hay diversos dones. Y decirle, ¿qué don tenés vos? ¿Ya descubriste tu don? ¿Ya estás desarrollando tu don? ¿O están durmiendo los dones y vas a decirle como el siervo infiel? ¿Qué hiciste con los dones que tenía? Lo que pasa es que yo tenía temor y guardé los dones que vos me diste, Señor. ¿Qué te va a decir el Señor? Ay, yaranga, no sabían, ¿verdad? El Señor te va a decir, bueno, lo que yo te di, dame acá, voy a darle al que más tiene. ¿Y qué dice después? Adelante al reino, ¿o dónde dice? ¿Dónde se va? ¿Dónde va el que no desarrolla los dones? ¿Dónde? A los verdugos, dice. Amén. ¿Dónde querés ir? ¿Querés estar con el Señor y recibir la recompensa? ¿O querés ir con los verdugos porque no descubriste y no desarrollaste los dones que el Señor puso en tu vida? Dice la palabra de Dios lo siguiente: y hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Decirle al que está a tu lado, en vos hay por lo menos un don. Descubriste tu don ya, decirle. ¿Estás desarrollando tu don o el don está durmiendo en vos? Dice, pero a cada uno les dado la manifestación del Espíritu para provecho del cuerpo. Dios puso un don para que el don que hay en tu vida sea de provecho para el cuerpo. Y todo discípulo tiene que tener el anhelo y el deseo de conocer, de descubrir y de desarrollar el don que el Señor ha puesto en su vida. Porque vas a rendir cuenta de eso, ya sea que haya usado o no, vas a rendir cuenta de eso. Y dice la palabra de Dios, porque este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Hay gente que tiene palabra de sabiduría acá, que Dios ha puesto palabra de sabiduría. Dice otro, palabra de ciencia, de conocimiento. Hay gente que tiene palabra de conocimiento en este lugar, y el Señor te llama a descubrir y a desarrollar los dones que Él ha puesto en tu vida. Y a otros, dice la palabra de Dios, fe por el mismo Espíritu. El de la fe, para poder animar, para poder ver las cosas que otros no ven. Hay personas en este lugar que Dios ha puesto un espíritu de fe para que vos puedas desarrollar ese espíritu y ese don en tu vida. Dice a otros, ¿qué dice? Dones de sanidades. Levanta tu mano y decir, posiblemente en mí hay un don para sanar a otros. Ya descubriste tu don. Ya fuiste a orar por alguien, ya impusiste mano por alguien y decir, en el nombre de Jesús, esta persona va a sanarse en Cristo. Dice la palabra de Dios, a otros dice el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimientos de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Descubrir y desarrollar el talento es lo que todo discípulo tiene que hacer. Y cuando el Señor dice que van a reconocer quiénes son sus discípulos por aquellos que tienen fruto abundante en su vida, está hablando de frutos del carácter de Cristo y de los frutos de los dones del Espíritu de Cristo en nuestras vidas que tienen que desarrollarse en nosotros. Quiero que te pongas de pie en esta mañana.